Bien, estamos en la última charla, en la última conferencia de este retiro, de estos ejercicios espirituales, que quisiera dedicarla no tanto a hacer un tema u otro, ¿no?, sino sobre todo a meteros en el corazón un deseo ardiente, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, un deseo realmente ardiente y apasionado de amar a Jesús. Y creo que eso es lo fundamental, porque todas las cosas que os he dicho estos días van dirigidas, por supuesto, a vuestro corazón, pero también a vuestra cabeza, es decir, a que sepáis cómo hacer las cosas, también a que sepáis el por qué hay que hacer las cosas. Pero sobre todo, creo que en esta última charla, en este último ratito que vamos a pasar juntos, que ya es una despedida, junto con la misa que vamos a celebrar dentro de un rato, lo que quiero de verdad, sobre todo, es que salgáis con el corazón llenos de entusiasmo y de ganas de amar al Señor y de hacer amar al Señor. ¿Cómo conseguir eso? O sea, ¿cómo encender vuestro corazón con un amor apasionado a Cristo? Pues os digo lo que ya os he dicho otras veces y lo que es para mí y para tantos el único secreto, y es la contemplación del amor de Dios por nosotros. Y si tú no estás lleno del convencimiento de que Dios te ama, no vas a tener la fuerza para amar al Dios, aunque creas que te ama, ¿verdad?, si no estás empapado de ese amor. Tienes que tener, por lo tanto, ese convencimiento de tal manera, con tal intensidad. Tienes que experimentarlo, es decir, hacerlo experiencia tuya, carne de tu carne, que cualquier dificultad con la que te encuentres, de lo que sea, ¿no?, tus propios defectos, los problemas de la casa, el qué dirá la gente cuando intentas evangelizar, el pudor, la vergüenza, todas estas cosas tienen que caer como si fuera un juego de naipes, ¿verdad?, ante el ímpetu de tu deseo de amar a Dios. Para llenarnos del convencimiento del amor de Dios por nosotros, por supuesto, lo que os he dicho, lo que ya sabéis, contemplar tantas cosas como Dios ha hecho y nos ha dado. La creación, la familia, la salud que tenemos o que hemos tenido, ¿verdad?, las posibilidades tanto culturales como profesionales, de una manera muy especial su muerte, su sacrificio en la cruz, su resurrección. Ahora, todo eso tenéis que personalizarlo, ¿eh? Y creo que es muy importante que cada uno se diga a sí mismo: todo eso lo ha hecho, es cierto, por la humanidad, pero todo eso lo ha hecho por mí. Y en ese por mí, en esa personalización de todo lo que Dios ha hecho, encontraréis continuamente la fuerza para decir: si tú has hecho esto por mí, yo quiero hacer lo que tú me pides, Señor, por ti. Y sobre todo pensar que cuando uno habla de la muerte de Cristo en la cruz, no está refiriéndose solo a cosas de hace 2000 años. Aquello ocurrió, es un hecho histórico, de alguna manera irrepetible, aunque se actualiza continuamente con el sacrificio incruento de la Eucaristía. Pero hay una actualización aún mucho mayor, no mayor, pero sí en el sentido de más próxima a nosotros, que es cuando el Señor se acerca a ti a decirte que te quiere y que te perdona. Yo quisiera que en este año que empieza, ¿no?, este curso que empieza, pudierais tener esta idea como un elemento que nutre vuestra necesidad y vuestro deber de amar a Dios. Haced de vuestros pecados, no necesariamente mortales, ¿verdad?, gracias a Dios, y ojalá que ninguno mortal, haced de vuestros pecados, de vuestros defectos, de vuestros límites, un material para convenceros de lo mucho que Dios os ama. Cuando tengáis esa sensación de que os habéis equivocado una vez más, de que a pesar de haberle prometido corregir el carácter, o de haberle prometido no gastar más de lo que tenéis que gastar, o de haberle prometido, y de repente te descubres a ti mismo otra vez y otra vez y otra vez, en ese momento tienes que pensar: ¿cuánto me quiere Dios? Hay que ver cuánto me quiere Dios. Y si Dios no lo quiera,
algún día cometierais algún pecado grave, ¿verdad? Con más motivo, ¿cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto me quiere Dios? Y de esa manera, los defectos que por desgracia son inevitables, ¿verdad? Al menos los pecados ligados al carácter, que son inevitables y tenemos que luchar toda la vida contra ellos, y quizá a base de la gracia de Dios y de nuestro esfuerzo podemos irlos superando. Bueno, pero eso puede convertirse también en un motivo y en un instrumento para decir: gracias, Dios mío, gracias por tu infinita y divina misericordia. En definitiva, lo que quisiera es que personalizarais el amor de Dios por vosotros. ¿Cuánto me ama Dios? Y una de las maneras para personalizar ese amor es precisamente contemplarle a Él dando la vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Señor, realmente yo no merezco tu amor. Señor, realmente esto que estás haciendo por mí es extraordinario. Yo esto no lo haría por ninguna persona que se comportara conmigo como yo me estoy comportando contigo. Partir de ahí, porque es siempre el secreto de todo. Después, os he hablado estos días muchas cosas, ¿verdad? Y sería bueno que pudierais volver sobre ellas en la oración diaria para trabajarlas en la meditación y sacarles muchísimo más el jugo, porque evidentemente estos días ha sido una especie de lluvia, por un lado de ideas, por otro lado confío, de gracia de Dios, confío, aunque eso por supuesto no es ningún mérito mío, sino que es el Señor el que ha hecho su tarea, ¿no? Y también confío que os hayáis dejado empapar por esa gracia de Dios y que algunas de las ideas las hayáis retenido. Pero quiero terminar de nuevo con lo que os decía ayer por la mañana, hablándoos de la caridad de María. Os decía, fijaos en las presencias de Cristo, esas 6 presencias de Cristo, y poneos en el corazón de María. Recordad que nuestra vocación es, aunque no lo merecemos, es ser María, ocupar el lugar de María para que a Jesús no le falte lo que no le faltó mientras vivió en la tierra. A María le costó un enorme sufrimiento ver morir a su hijo, pero a pesar de eso ella estaba contenta en el sentido de que hasta el final pudo ayudar a su hijo. Si se hubiera cumplido esa ley natural de que los mayores mueren antes que los jóvenes, Jesús no habría tenido a su madre al pie de la cruz para que le sirviera de apoyo y de consuelo. Por lo tanto, el Señor, que tuvo que pasar por todo tipo de sufrimiento, que incluso, como sabéis, experimentó el abandono del Padre, que no fue un abandono verdadero, pero Él lo experimentó como tal y lo gritó cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el Padre, el Espíritu, hubo una cosa que no quisieron que a Jesús le faltara: su madre. Y repito, la ley de la vida hubiera sido que la mamá hubiera muerto ya, como había muerto San José, el papá adoptivo, ¿no? Por otro lado, como sabéis, la gente moría joven en aquella época. Seguramente la Santísima Virgen tendría cerca de los 50 años en aquel momento de la muerte de Jesús. Según la tradición, había quedado embarazada en torno a los 14, 15, entonces debió de dar a luz en torno a los 16, más 33, 49, pongamos en torno a los 50. En aquella época, 50 años era ya una edad muy adulta, o sea, ya una persona muy mayor, porque la gente moría joven. No significa que no hubiera algunos que vivieran más, pero en general la gente moría joven. Por lo tanto, entraba dentro de la ley de la vida que la Virgen María hubiera ido ya al cielo. Y sin embargo, aunque para ella supuso un enorme sufrimiento ver matar, no morir, sino matar en medio de la tortura a su propio hijo, dentro de eso ella estaba contenta porque podía ayudarle, porque había tenido la oportunidad de servirle de apoyo hasta el final. Pienso que esto tenemos que experimentarlo también nosotros.
repito, indignamente, porque ninguno de nosotros lo merece, indignamente hemos sido convocados a una vocación tan hermosa como esta: ocupar el lugar de María, hacer amar a Jesús, defender los derechos de Jesús como si fuera hijo nuestro, con esa energía, con ese valor que tienen las madres para defender a sus hijos. Pues bien, sabiendo dónde está Jesús, yo quiero pediros que de una forma especial este año acudáis en el nombre de María, ocupando el lugar de María, con la fuerza con que la Virgen María actuaría si estuviera físicamente aquí. Acudáis a esos 6 lugares, a esas 6 presencias de Cristo, para darle a Cristo lo que necesita en cada una de esas presencias. Os las recuerdo, las tenéis seguramente anotadas, grabadas en vuestro corazón, os las recuerdo. Eucaristía, presencia real y sacramental. ¿Qué necesita Jesús en la Eucaristía? Os lo decía ayer, necesita nuestra compañía. Por eso, más que nunca, de verdad, tenemos que intensificar el esfuerzo por estar ante el sagrario, en oración, por ir a la misa diaria, por ir a hacer compañía a Cristo, una visita, un rato de adoración, estar siempre que se pueda y que haya adoración del Santísimo, por ejemplo, en las parroquias, siempre que se pueda, porque sois laicos y tenéis unos compromisos laborales y familiares que no os permiten una disponibilidad completa de vuestro tiempo. Esto es una realidad, pero siempre que se pueda, ir a acompañar a Jesús. Repito, meteros en la cabeza que sois la mamá de Jesús, que sois la madre de Jesús. Indignamente y de forma simbólica lo somos, ¿no? No de forma real, ¿verdad? Y que Jesús está allí. ¿Qué haría la Santísima Virgen si ella estuviera aquí en la tierra hoy y ella supiera, como supo, que su hijo estaba presente en la Eucaristía? ¿Verdad que iría a misa diaria? ¿Se os ocurre que la Virgen María, por lo que fuera, no iría a misa? Estoy seguro de que, vamos, tendría que estar realmente muy enferma, para no ir a misa. Pero ¿cómo no va a ir la Virgen a estar con su hijo en esa unión que es comunión? Porque Jesús entra dentro de nosotros y nos hace a nosotros su carne, no nosotros a Él, sino Él nos hace a nosotros su carne. Por lo tanto, de verdad es que muy difícilmente podemos encontrar una excusa. Podemos encontrarla, pero muy difícilmente, para no ir a la misa diaria, para no hacer un rato de adoración ante el Santísimo cuando podamos, o de oración ante el Sagrario. Primera presencia, primera tarea. Después, la presencia de Jesús en la jerarquía exige obediencia. Si la presencia del Señor en la Eucaristía exige presencia y acompañamiento, la presencia de Jesús en la jerarquía exige obediencia. Y la palabra obediencia hay que entenderla y aplicarla en todo su rigor. Obediencia, obediencia. A veces será una obediencia más fácil, ¿no? Seguramente que para nosotros prácticamente siempre. A veces, por lo que sea, no entenderemos algo. Da igual, obediencia. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Obediencia, y no solamente obediencia nuestra, sino enseñar a otros a obedecer, esta virtud hoy tan absolutamente desprestigiada y olvidada de la obediencia, olvidada en el hogar, olvidada en la iglesia, en buena medida, no totalmente, en la iglesia, pero sabes que tus pastores te representan a Cristo, que a través de ellos, al margen de sus cualidades, al margen de su santidad, me refiero de su santidad personal, al margen de sus pecados, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por tanto, obediencia, empezando por la obediencia al magisterio, es decir, al Santo Padre. Pero para que haya obediencia, tiene que haber conocimiento. ¿Cómo voy a obedecer lo que el Papa enseña si no lo conozco? ¿Cómo voy a defender
lo que el Papa enseña para que otros obedezcan si no lo conozco? Por eso es fundamental que haya formación. Entonces, si no leo la encíclica, ¿cómo voy a practicar y a defender? Si no sé qué opina la Iglesia sobre este o aquel asunto que son más o menos controvertidos, ¿cómo los voy a practicar y cómo voy yo a intentar que otros los conozcan y los practiquen? Por lo tanto, segunda presencia, segunda necesidad. Cristo está en la jerarquía, obediencia y formación para que esa obediencia pueda ser real. Tercera presencia, Cristo está en la palabra, en el Evangelio. Pues bien, habrá que conocer el Evangelio, pero habrá también que practicar el Evangelio, ¿no? Porque no se trata solo de leer el Evangelio. El que escucha mis palabras y no las pone en práctica, dice Jesús, es como aquel que se miraba en el espejo y nada más dejar de mirarse se olvidaba de cómo era. Por lo tanto, tercer punto, tercera presencia, viene ligado directamente a uno de los aspectos de nuestro método, la palabra de vida. Conocer la palabra, conocer el mensaje y practicar el mensaje. Nuestro método además nos ayuda muchísimo porque nos da una idea semanal de práctica que después uno puede enriquecer con las suyas propias, pero que se trata sobre todo de que además de conocer y de reflexionar, eso se convierta en la luz para nuestro caminar, es decir, que lo llevemos a la práctica. Cuarta presencia, Jesús en el prójimo. En el prójimo próximo, la familia. En el prójimo necesitado, dentro incluso del aspecto amplio de la necesidad que tiene el prójimo. Uno será necesidad económica, vivimos inmersos en una espantosa crisis económica. Otro será necesidad de cariño, de tiempo. Otro necesitará tu perdón, tu comprensión, tu paciencia, porque está enfermo, porque es un pecador, porque lo que sea, ¿no? Esa persona es Jesús y así es como nosotros tenemos que verlo, es Jesús. Incluso aunque sea un pecador, sigue siendo Jesús. Un enfermo es Jesús, un anciano es Jesús, el marido, la esposa, los hijos, los padres. Hay una presencia de Cristo en cualquier prójimo necesitado. Y Jesús le dice a la Virgen, cuida de tu hijo. Y nos dice a nosotros, cuida de mí. Y nos dice eso, cuida de mí, donde yo estoy de una forma preferente. He tenido hambre, he tenido sed, he estado enfermo, he estado solo. Por eso, este año, de verdad, intensificar las obras de caridad con nuestro tiempo, la limosna de nuestro tiempo y con nuestro dinero. Para nosotros, este punto siempre ha sido importantísimo. Yo creo que este año, de una forma especial. Y para poder hacerlo bien, trabajar también con el concepto de la austeridad. Si vivimos en un mundo donde hay tantas personas que realmente no tienen lo imprescindible, tenemos que tener cuidado, no sea que alguno, quizá teniendo, pueda caer en el derroche. La austeridad es un elemento esencial de nuestra forma de vida. Y por lo tanto, eso significa que hay que gastar lo que hay que gastar, obviamente. No somos puritanos ni extremistas, pero hay que tener en cuenta que hay personas que están pasando necesidad. Y por lo tanto, fruto de nuestra austeridad, podemos tener el gozo de dar limosna a conocidos o a desconocidos, pero de poder ayudar a Cristo en cualquier caso que está pasando necesidad. Quinta presencia del Señor, tanto esta cuarta sería la caridad. Quinta presencia del Señor, en nuestra propia conciencia. Quiero pediros aquí un cuidado exquisito.
este año que ha terminado, durante bastante tiempo, tanto en las homilías como en conferencias, os he hablado del problema gravísimo del relativismo, que nos lleva a pensar que la verdad no existe, que cada uno tiene su verdad, que lo objetivo no existe, que todo es subjetivo, ¿verdad? Que no hay cosas absolutas, que todo es relativo. No olvidéis que estamos inmersos en un tipo de sociedad no solo consumista, hedonista, sino desde el punto de vista ideológico, un tipo de sociedad relativista. Esto no podemos ignorarlo. Y esto tiene como consecuencia que, estando inmersos en esa sociedad, se nos pegan las cosas. Porque es como si estás nadando en el agua del mar, ¿cómo no se te va a pegar la sal a la piel? Luego sales de nadar del mar y tienes que darte una ducha para quitarte la sal, ¿no? Pero si has estado en el agua, si estás limpio, sí, estoy limpio, pero la sal la llevo en la piel. Por lo tanto, estamos inmersos en un mundo relativista que nos bombardea a través de los medios de comunicación, que somos conscientes de que está afectando a no pocos de la propia jerarquía de la Iglesia, y me refiero sobre todo a los sacerdotes, no a todos, por supuesto, que está afectando a muchos católicos que incluso van a misa como nosotros y que te sorprendes cuando en determinados momentos salen algunas conversaciones y te dicen que aceptan el aborto o un tipo de aborto. Bueno, por eso nosotros, a la hora de dejarnos guiar por nuestra conciencia, tenemos que tener muchísimo cuidado para que esa conciencia, quizás sin darnos cuenta, no se haya convertido en una conciencia relativista. Os encarezco esta precaución. Repito, es verdad que la conciencia es el criterio último de moralidad, pero ¿qué conciencia? Por eso, esta presencia de Cristo en nuestro interior es una presencia muy delicada, que tiene que estar siempre orientada a la fidelidad al magisterio. Conciencia rectamente formada, que significa conciencia fiel a lo que enseña la Iglesia. Y en cualquier caso de duda, consultas. No sé qué hacer en este caso, consúltalo. Formas parte de una familia espiritual, tienes por lo tanto una dirección espiritual a tu alcance, por supuesto no para nimiedades, porque es que no damos abasto, ¿no? Pero sí para cosas que puedan tener una cierta importancia y donde estés con dudas de conciencia. Por último, la presencia del Señor en medio nuestro, que hace referencia a la familia espiritual y a la familia de la sangre. Y ahí hay que actuar como actuaría María, intentando que la unidad prevalezca para que el Señor no se vaya de en medio de sus discípulos. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bueno, vosotros sois los sacerdotes, en el sentido de que podéis hacer que el Señor esté presente, consiguiendo, trabajando por la unidad, poniendo cada uno su parte, porque como es dos o más, también el otro tendrá que poner la suya. Pero yo no puedo obligarle al otro que ponga la suya, pero puedo poner la mía. Por mí que no quede. Por mí que no sea expulsado el Señor de mi hogar. Si el otro lo expulsa, bueno, yo no tengo la culpa. Pagaré yo también las consecuencias, porque mi hogar no será un cielo sino un infierno, pero al menos tendré la conciencia tranquila de que he hecho todo lo que podía hacer para mantener el hogar unido, viviendo y practicando todos los puntos de la caridad, especialmente aquellos que hablan del perdón y del ponerse en el lugar del otro. Trabajar por la unidad en la familia, aprender a ceder. Vale más lo menos perfecto en unidad que lo más
perfecto en desunidad. Recordad que muchísimas veces el perfeccionismo es el enemigo primero de la perfección y que hay que aprender en la vida a convivir con el color gris. Aspiramos al blanco, que es la perfección, pero es que somos seres humanos que viven con seres humanos y no podemos pedirles que sean dioses, porque tampoco nosotros somos dioses. Solo Dios es Dios. Yo tengo que hacer mi parte, el otro debería hacer también la suya, pero aún haciendo yo mi parte con todo mi empeño, con todo mi esfuerzo y contando con la gracia de Dios, tengo defectos y a veces pecados. Tengo carácter y a veces pecados. Y el otro igual. Por lo tanto, forma parte de un elemento esencial para mantener la unidad, el aprender a ceder. Aprender a no hacer dramas por cosas que son menores. En las cosas esenciales, ahí hay que ponerse firmes y serios. Repito, la frase es, vale más lo menos perfecto, no lo imperfecto. Pero hay tantas cosas en las que se puede ceder. Recuerdo que en el mes de enero, durante la Jornada de la Familia en México, lo mismo que cuando fue la Jornada de la Familia en Valencia, estuve trabajando en la organización del evento junto con una familia italiana que tienen un alto cargo de responsabilidad dentro del movimiento de los focolares. Es una familia extraordinaria, los dos, extraordinaria, de verdad, los dos. Pero ella tiene mucho carácter, es una santa de verdad, pero tiene carácter, oye, es que es así, y eso no es nada malo, ¿no? Y él, que es un hombre extraordinario, no es que tenga menos carácter, pero yo vi cómo en tantas ocasiones él aceptaba incluso algún tipo de humillación pequeñita, algún tipo de humillación para no romper la relación, la unidad entre ellos. Y en una ocasión en que la cosa delante de mí, yo tenía ya una gran confianza con ellos, la cosa era un poquito violenta, ¿no? Porque esa humillación ya tenía algún tinte un poquito más fuerte. Él me miró y me dijo, en la vida hay victorias más grandes que conseguir que las de salirse uno con la suya. Y aceptó lo que le estaba diciendo su mujer. Fue para mí un ejemplo tan extraordinario, ¿no? Porque efectivamente en aquel momento se hizo, como prácticamente siempre, lo que esta señora, insisto, que es una santa, lo que esta señora quería. Pero tuve la certeza de que quien vencía siempre era él. ¿Por qué? Porque quien vence es el que ama. Y el que más ama es el que más vence. Y al final, la victoria era mantener la presencia del Señor en medio de esta familia. Esa es la victoria. Y quien lograba esa victoria era prácticamente siempre él. Quien lograba las otras victorias de que las cosas se hicieran de una manera o de otra era prácticamente siempre ella. Pero la verdadera victoria era la presencia del Señor. Y esto lo lograba él, ¿no? Repito, tuve delante de mí un juego de amor, de amor. Naturalmente, en muchos casos yo me daba cuenta de que las cosas que decía ella tenía más razón, eran más acertadas, más intuitivas e inteligentes, ¿no? Pero que en cualquier caso había opiniones distintas. No hablamos de ningún momento de cuestiones esenciales, sino de formas de plantear un tema u otro, que a uno le parece de una manera y a otro le parece de otra. Al final había que tomar decisiones. Y uno tenía que ceder. Y quien cedía era en realidad el que vencía. El que ama es el que vence. Tened esto en el corazón. Todos somos conscientes del deterioro de la familia.
Somos conscientes de la gravedad que representa este aumento terrible de divorcios. Somos conscientes de esto y además a todos nos toca. Si no tenéis familiares divorciados, los vais a tener, porque no estamos ya libres de esto. Serán familiares más próximos o menos próximos, amigos. Es un problema de una gravedad extraordinaria. Bueno, pues hagamos un esfuerzo para que la familia se mantenga unida y que, por lo menos en la medida en que a nosotros nos corresponde, el Señor esté presente en medio nuestro, esté presente en nuestra familia. Vale más ceder que romper. La principal victoria es que el Señor esté en casa, que la familia sea el cielo y no el infierno. Claro, todo tiene límites. Os he dicho, lo imperfecto no es lo mismo que lo menos perfecto. En lo menos perfecto tenemos que ceder. En lo imperfecto, si alguien nos obligara a un pecado, obviamente ahí no hay que ceder. En definitiva, Dios nos ama infinitamente, sin mérito nuestro, de manera permanente. Dios nos ama. Profundicemos en esto. Utilicemos incluso el material de desecho que son nuestros pecados para darnos cuenta de lo infinito y grande que es el amor de Dios. Dios me ama, Dios me ama. Qué paciencia tiene Dios conmigo, cuánto me ama Dios. No ha muerto por los justos, ha muerto por los pecadores, ha muerto por los enfermos, ha muerto por todos y cada uno de nosotros, que nos experimentamos pequeños, débiles, pecadores delante del Dios de la misericordia. Dios me ama, yo quiero amar a Dios. Amarle y hacerle amar. Este es nuestro lema. Amarle y hacerle amar. Como María. ¿Dónde está Jesús? 6 presencias. Acudamos a cada una de ellas como María para darle en cada caso lo que Jesús necesita. Que la Virgen pueda contar con nosotros para amar a Jesús, porque desde luego nosotros sabemos que podemos contar siempre con la Virgen. Hacemos un momento de oración de silencio.